RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Junto a Mónica. Mónica, ¿cómo has estado? Qué gusto tenerte en el programa. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Es para mí un honor y un gusto estar conversando contigo y con Daniel. Muchas gracias por esta invitación. No, a ti, Mónica, por estar con nosotros. Mónica, conversábamos con Daniel en la introducción del programa la coyuntura política y cómo está afectando, más allá de todo el ruido político de periódicos y lo que dicen o no dicen las autoridades de siempre, cómo está afectando al desarrollo de la micro y pequeña empresa. Sabemos que hay programas de desarrollo que siempre han sido muy positivos para la MIPE y que se están dejando de lado. ¿Qué nos puedes dar en tu visión general de cómo esto está afectando la economía y el bolsillo de todos los peruanos? Bueno, si bien el tema de la corrupción está siendo enfocado mirando mirando hacia quienes consideramos tal vez los actores más mediáticos, ¿no? El presidente de la República, sus familiares y las instituciones públicas que son las que otorgan el presupuesto para ejecución de obras, por ejemplo. Si bien casi siempre la corrupción se aborda con ese enfoque, hay actores a los que normalmente no se les pone luces y que son los que más están sufriendo en esta coyuntura, en esta crisis política y que ha llegado hasta ya los niveles más bajos de la moral. Y son precisamente los pequeños empresarios, los medianos empresarios. Y yo les quisiera explicar cómo. Por ejemplo, en estas grandes obras que está ejecutando el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en regiones como Puno, ¿no? En Arequipa, y en las grandes obras que se están ejecutando también a través de constructoras chinas, hay un grupo muy grande de actores que son los que brindan las maquinarias y los servicios a estos grandes ejecutores de obra. Porque casi siempre el análisis de la corrupción se centra en quién ganó, por qué ganó, con quién se reunió. Pero hay actores que están invisibles y que están resultando altamente perjudicados, porque en estos acuerdos colusorios, en estos acuerdos de corrupción que a veces hay entre quienes nos gobiernan y el ejecutor de obras, hay un grupo de personas, de MIPES específicamente, que entregan sus bienes y servicios y que no son económicamente retribuidos por el esfuerzo que ellos realizan al proporcionar sus maquinarias, al proporcionar sus restaurantes para alimentar a los obreros en las obras públicas. Personalmente, defiendo a grupos de MIPES que han trabajado en Arequipa, en Moquegua, en la ejecución de la obra vial de Samegua. Represento también a pequeños empresarios en Juliaca que han prestado sus maquinarias para que una empresa china ejecute en Juliaca una gran obra de saneamiento. La discusión se centra entre el que ganó la obra pública, entre el Estado y a veces entre la municipalidad que intervino. Y nadie se da cuenta que esos acuerdos colusorios entre ellos no permiten prestar la atención debida a las MIPES, que fueron las que pusieron la maquinaria, el cemento, el concreto, ¿no? Este fenómeno se está dando, lamentablemente, con mucho mayor grado en el gobierno del señor Pedro Castillo, porque el señor Pedro Castillo, pues, gracias a sus acuerdos corruptos como ejecutores de obras, otorga al mismo tiempo su respaldo a estos ejecutores de obras que reciben el pago del Estado, pero no les pagan a los microempresarios, a los pequeños empresarios. Cuando las MIPES o las pymes han tratado de reunirse con el ministro de Transportes y Comunicaciones, con el ministro de Vivienda, precisamente los ministerios más cuestionados, para informarles
que la empresa a la que le otorgaron la buena pro, la empresa a la que le pagan millones de soles, llegó a ejecutar la obra sin una maquinaria, porque todas las maquinarias las dieron las pymes y las MIPES del lugar. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda dicen, ese no es mi problema, es un problema entre privados. ¿Cómo no va a ser su problema? Si estas grandes empresas llegan con el letrero que dice Gobierno del Perú, ejecución de obra de 14 millones de soles, y con esa confianza los pobladores del lugar, las microempresas del lugar, le entregan el tractor, el volquete, ¿cómo no va a ser problema del Estado? Esta es otra situación de abandono en el que se encuentran las MIPES y las pymes, y respecto de las cuales el Estado no quiere, son responsabilidades que el Estado no quiere asumir, porque en realidad es cómplice de estas grandes empresas corruptas que están llevando a la quiebra a muchísimas MIPES del Perú, a muchísimas pequeñas y medianas empresas del Perú. Eso está afectando gravemente, pero el Estado peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el de Vivienda, se hacen los desentendidos respecto de los hechos cometidos, estas estafas que son cometidas por sus cómplices en los actos de corrupción. No hay duda, Mónica, que el Estado el mismo Estado es un terrible pagador. Nosotros hemos gestionado ante el Congreso de la República el Registro Nacional de Empresas Acreedoras del Estado, porque los famosos devengados que hay en municipalidades, ministerios, esas son deudas de gestiones anteriores, así se llaman, ¿cierto? No son visibles para el Tesoro Público y ningún congresista puede pedirle el informe al MEF para que le digan cuánto es lo que se le debe a las MIPES. Tendría que pedirle a las 2.000 y pico de unidades ejecutoras que cada una le informe cuánto es lo que se le debe a una MIPE en cada una de las regiones. Para evitar eso, se ha gestionado este importante proyecto de ley que ya ha sido aprobado por la Comisión de Economía, que esperemos que entre, que no genera ningún costo al Estado. Lo único que estamos creando es un registro para que las empresas que no pueden cobrarle al Estado se visibilicen. Pero un poco entrar, lo que tú dices es muy importante y va en la línea de lo que venimos trabajando. Pero una de las cosas que le preocupa a la MIPE hoy, Mónica, independientemente que no le paguen, es cómo compra el Estado, ¿no? Hemos visto a los alcaldes, amigos de Castillo, festinar trámites, falsificar firmas, poner gente que ni siquiera sabía que estaban ahí. O sea, ha sido terrible, ¿no? Pero igual hay un porcentaje de compras que se supone son reservadas para la micro y pequeña empresa, el famoso 40%, que realmente meten todas las consultorías y la gente, o sea, las empresas manufactureras señalan que no les llega a ellos. Dime, ¿hay alguna manera de poder controlar eso? ¿La OCE, por ejemplo, puede controlar eso o no es función? Explícanos un poco al respecto, Mónica. Bueno, quien debería controlar eso como parte de las políticas económicas es el Ministerio de Economía y Finanzas. El OCE lo controla, lo puede controlar y no lo controla, lo podría controlar en la medida que las pymes, las MIPES, eleven un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y hagan valer su condición de micro y de pequeñas empresas para que se haga efectivo el porcentaje en algunos sectores de la economía que les serían favorables. Pero lo que pasa es que para interponer un recurso de apelación hay que también presentar una garantía económica que no se puede arriesgar en un momento en el que la corrupción ha alcanzado también y de manera muy grave al Tribunal de Contrataciones del Estado. En consecuencia, no hay un micro o un pequeño empresario que quiera interponer un recurso de apelación para que se haga valer su derecho a cierta cuota en las compras estatales. Tendría que hacerlo tal vez a través de otra subdirección, del OCE, que se llama la Dirección de Riesgos, ¿no? En la cual se puede hacer denuncias cuando se advierten actos de corrupción en el otorgamiento de la buena pro. Pero estas denuncias, los postores, cuando son postores, las pueden hacer válidas solamente si han participado en una licitación pública, asociados en una licitación pública o en un concurso público que son por montos superiores a los 400.000 soles. Cuando son montos inferiores no pueden hacer llegar sus observaciones a las bases ante el OCE. En consecuencia, hay allí establecida una limitación económica, una limitación a la competencia que podría beneficiar a
a las micro y a las pequeñas empresas, no pueden elevar sus observaciones a las bases al OCE. Por eso no pueden, prácticamente están imposibilitados de competir en igualdad de condiciones con empresas más grandes. Ahora, el OCE en general tampoco ejerce una gran labor de supervisión, ni siquiera entre las compras más grandes, ¿no? Recordarán ustedes que los mayores casos de corrupción no han sido descubiertos por el OCE, ni siquiera por Contraloría, sino por la prensa, por los investigadores. Y efectivamente, la mayor parte del presupuesto público se gasta no en compras, sino en consultorías. No ha salido una cifra oficial de cuánto se ha gastado en consultorías durante la época de la cuarentena, la primera fase de la pandemia, ¿no? Ha sido un porcentaje muy grande, pero a mí me sigue preocupando, de todos modos, este problema que tienen las MIPES de la falta de pago, ¿no? La falta definitivamente, de pago, ¿no? Definitivamente, Mónica. Han entregado mascarillas, han entregado alcohol, han entregado algunos bienes para contener el COVID y hasta ahora no les pagan. Entonces, creo que es muy importante el tema de la falta de competitividad para las MIPES en el sistema de compras del Estado, pero es altamente perjudicial que finalmente no les paguen, ¿no? Y debería haber un registro de cuántas MIPES están solicitando el pago infructuosamente, por lo menos desde el inicio de la pandemia. Queda clarísimo, Mónica, queda clarísimo que hay una deficiencia generalizada. Además, como explicas, para un micro y pequeño empresario quejarse le cuesta, y le cuesta muchísimo, y se puede meter en mucho riesgo, y se puede y debería ya implementarse un sistema de compras estatales más transparente, digital, donde se pueda mantener registro de los precios, de los costos, para que no en una municipalidad un algodón no cueste 5 soles y en la otra 260. Y son la gran mayoría de cosas, como dices tú, que efectivamente perjudican a la gran mayoría de empresas del Perú, que son las micro y pequeñas empresas a nivel nacional, que también cuando se ven amarradas como proveedores con esas grandes empresas, que en verdad a mí no me gusta, no quiero confundir a la gente, esas no llegan, ya no son empresas, son bandas de delincuentes, donde no hay empresarios, sino hay delincuentes adentro que la gestionan y que trabajan para hacerle mal a los verdaderos empresarios del pueblo peruano. Pero es un problema muy largo, que tenemos, desgraciadamente nos ha ganado el tiempo, Mónica, ahora, pero tendremos que seguir discutiéndolo, tenemos que seguir conversando, y para la próxima vez, como siempre, vamos a buscar, y estamos siempre, desde los gremios y las personas que estamos interesadas, buscando propuestas para que esto se solucione, se simplifique. Ha sido Mónica Yaya con nosotros. Mónica, muchísimas gracias por estar este momento con nosotros en el programa. Gracias a ustedes, y un abrazo muy fuerte para todos los micro, pequeños y medianos empresarios del país, entre los cuales también están las empresas que se dedican a la agricultura y que lamentablemente hasta la fecha no han recibido los fertilizantes que ofreció el gobierno y que no sé cuándo pensaré entregarlos, porque la campaña agrícola ya hace tiempo empezó. Muchas gracias. Empezó. No, efectivamente, gracias. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario